Buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Tengan la bondad de ponerse de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos llegar a tu casa, guardados y protegidos por tu sombra de protección. Muchas gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas, por proveer para nuestras necesidades, que no le debamos nada a nadie, sino solo a ti, que eres nuestro dador, por gracia y misericordia. Muchas gracias por esta congregación que busca tu palabra, y gracias por la enseñanza de esta noche, para que podamos comprender todo el anhelo de tu corazón, el deseo que tú tienes de bendecirnos, y a través de tu palabra de esta noche vamos a sentir cierta tristeza cuando dejamos la mesa servida y no aceptamos tu interés en tenernos junto a ti. Bendigo a aquellos que no vienen por cualquier motivo, pero bendigo también a los que nunca faltan, porque aceptan tu invitación. Muchas gracias por instruirme y enseñarme a mí también, porque yo también soy oveja de tu prado. Gracias por tu bondad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a hablar de algo muy interesante que muchas veces nosotros ignoramos, porque lógicamente si no nos enseñan, no podemos aprender. Y si no aprendemos, no podemos enseñar. La mayoría de cristianos tienen compromisos o tenemos compromisos ineludibles. Lamentablemente, una buena mayoría, por falta de conocimiento, lógicamente la palabra lo dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero eso también es culpa nuestra, porque primero no hemos escogido maestros que nos enseñen la palabra. Buscamos siempre maestros o mentores que nos enseñen lo que nosotros queremos aprender, lo que nos gusta y lo que nos agrada. Y entonces nuestro crecimiento es bastante débil, bastante malo, por así decirlo, porque a falta de una buena enseñanza de la palabra, caemos en situaciones de menosprecio a la palabra de Dios. Como que traemos del mundo y que no nos despojamos de esa enseñanza de que el Evangelio no es una religión. El Evangelio no es una situación accidental que se dio porque usted un día llegó a la iglesia evangélica, lo invitaron a aceptar a Jesús y eso fue todo. Incluso el cliché, ¿cuál es? Congréguese con nosotros. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos vamos a congregar con nosotros? ¿Cuál es el motivo? Miles de evangélicos se congregan donde se convirtieron a Cristo. Sin embargo, tenemos muy poco discernimiento por falta de no saber leer la palabra, o por falta de buenos maestros
nos congregamos donde nos dicen que nos congreguemos. Yo acepté a Jesús, se dice uno, en esta iglesia y aquí me quedo. Y por años estamos vegetando y vegetando, reciclando la palabra. Nunca hay nada nuevo, nunca hay una revelación, nunca hay un impacto en nuestras vidas que nos haga ver que siempre hemos estado girando como el hámster, vueltas y vueltas en la misma clase de materia, en el mismo mensaje, en el mismo culto, y empieza a convertirse en algo tan aburrido, tan oxidado, pero no nos podemos ir de ese lugar, porque ahí nacimos. Hay frases que decimos: ahí dejé mi ombligo, ahí conocí al Jesús, ahí se congrega mi familia, ahí me bauticé, y esa es mi iglesia. El asunto es: ¿qué estoy haciendo en mi beneficio para crecer en el conocimiento de Dios? De manera que una buena cantidad de hermanos están exactamente como que si nunca se hubieran convertido a Cristo. Están tan estacionados en su vida espiritual que ya no tienen desafíos, que ya no tienen retos para cambiar sus actitudes. Es triste ver personas cristianas de años que están levantando su siguiente generación, que son sus hijos o sus nietos, repitiendo la misma situación religiosa. Yo creo que si usted va a un restaurante y no le dan la comida que nutra su cuerpo, que no le dan un buen alimento, un plato bien preparado, no solamente para que usted lo saboree, sino porque le produce no placer sencillamente, sino que lo nutre, lo alimenta, creo que lo lógico es que usted deje de ir a ese restaurante, porque no me están alimentando, me están dando chatarra, me aparece de repente un pelo, me dan vasos sucios, cubiertos sucios, no me dan nada nuevo, el mismo sabor, la misma presentación del plato. Entonces, lógicamente, cualquiera con 5 dedos de frente se va de ese lugar y busca otro restaurante, quizá un poco más caro, pero que realmente llene las expectativas. Pero cuando uno, culturalmente hablando, se acostumbra a esa comida que ya no tiene sabor, ya llegó al tope de su organismo, no tiene nutrientes, pero se llena, como la chatarra, por ejemplo, se llena, pero no lo nutre, no lo alimenta. Pero como estamos acostumbrados y es lo que nos queda cerca, ahí nos quedamos por años. Por años. Conozco gente así. No crecen, no cambian, no son transformados por falta de esa revelación que Dios quiere darnos a todos. Pero depende que nosotros escojamos una congregación donde realmente me hagan cambiar mi vida, donde me transformen, para que yo pueda hacer un análisis transaccional íntimo y decir: ya no soy la misma persona que se convirtió a Cristo hace 8, 9, 10, 20 años. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo en Guatemala, bendito Dios, nos convertimos en una iglesia sólida, de mensaje duro, no legalista, sino mensaje bíblico, en donde nuestra conducta fue siendo llevada de gloria en gloria. Y cuando tuvimos que salir de ahí porque las cosas cambiaron, quiero decirle que nos costó encontrar un lugar que supliera aquella corriente alimenticia espiritual. Nos costó. De esa manera llegamos al conocimiento de la fe
a través del pastor Vladi, porque necesito seguir creciendo. No he llegado al final de mi vida. Mientras esté vivo, necesito exactamente como mi comida física, así mi comida espiritual. Necesito nutrirme. Por eso yo bendigo la vida de mi esposa, que a través de sus experiencias, de su caminar en su propia vida, ha ido cambiando incluso la dieta de mis alimentos. Ya no me cocina con tanta grasa, ya no me cocina estos alimentos. Ya no me permite, no porque me prohíba, sino porque me advierte, eso te va a hacer daño. Porque lógicamente ella cuida mi estado físico, emocional y personal. Me cuida que no llegue al sobrepeso. Me protege de todas esas cosas que mi alma desea. Un chicharrón, por ejemplo, que es comida de mi niñez. Con ella he encontrado algo que me ha detenido para bien de mi vida. Lo mismo aplica con la palabra de Dios. Si usted no está recibiendo un alimento que lo vaya nutriendo, que lo vaya llevando a otro nivel de salud física, en donde cualquier viento de doctrina usted inmediatamente lo detecte, entonces lógicamente usted tiene que buscar dónde le den ese tipo de conocimiento. Cuando un cristiano no está bien alimentado, bien nutrido con la palabra de verdad, no detecta al cerdo, por así decirlo, en la palabra que oye. No lo detecta. Se come cualquier cosa que le den, especialmente si anda de lugar en lugar. Por eso es que uno, a medida que va encontrando ciertos lugares en donde, voy a decirlo de esta manera con todo respeto, en donde la pupusa es de buena calidad, ahí se queda. Puede probar otras, pero no, como que a esa masa le echan otro polvo, como que a ese frijol le echaron otra cosa. No, mejor regresemos. Aunque no sea muy elegante el lugar, pero la pupusa de ahí es original. Me nutre, me alimenta y aparte de eso, satisface mi deseo. Pero quien no tiene ese tipo de doctrina, de enseñanza, en cualquier iglesia se siente bien. Aunque le estén dando cualquier cosa, no tiene ese gusto en el paladar espiritual para detectar, me están dando chatarra. No, solo a todo le dice amén, se siente bien. Se llenó, pero no se nutrió. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Por eso los días entre semana hay mucha gente, la mayoría de la gente, menosprecian. ¿Me puedes poner el título, por favor, David? Menosprecian la invitación del Señor. Cada día de culto, mis queridos, la mesa está puesta para que nosotros vengamos y nos sentemos obedeciendo, respetando y honrando la invitación de nuestro Rey. Todo esto tiene un bagaje cultural, que es lo que nos sirve para poder comprender de dónde viene lo que estamos hablando. Antiguamente los reyes de Israel tenían por costumbre invitar a gente muy especial para que comieran con ellos. Los reyes se daban el privilegio de que cada tiempo de comida invitaban a sus generales de más alto rango, tenían invitados especiales, tenían personas de la calle que querían honrar para que se sentaran a su mesa y disfrutaran lo que no podían disfrutar en el mundo, allá en la calle. Porque lógicamente la mesa de un rey tenía los mejores manjares, tenía las mejores comidas. Cuando leemos la historia de Salomón, mataban no sé cuántos bueyes, ovejas, cabras. Era comida de reyes, como se dice.
Y entonces el rey tenía su mesa llena siempre de invitados. Y entonces eso nos lleva a ir introduciéndonos que nuestro rey tiene un gusto muy especial de invitar a su mesa a gente muy especial y distinguida. Por eso es que vemos que los reyes incluso cuando invitaban a alguien a comer a su mesa, como David, Salomón, incluso Saúl, le daban una ropa especial al invitado para que se sentara a su mesa, que tuviera la dignidad de vestirse correctamente porque iba a comer con el rey. ¿Y qué sucedía en esas comidas? No era para contar chistes, no era para contar historias, no era para contar cualquier cosa barata. La gente que llegaba a esas comidas, invitados, se deleitaban no solamente en comer esa comida que no había allá afuera, sino solo ahí en el palacio, pero también el rey aprovechaba para contarles anécdotas de su reino, para contarles cosas tan interesantes que para los oyentes que estaban sentados a su mesa, era un deleite escuchar lo que el rey hablaba. Porque era un grupo tan íntimo que el rey se esmeraba en contarles cosas de su propia intimidad. Ese es el concepto, o esa es la introducción cultural. Ahora vamos a ver en la palabra qué era lo que hacían los reyes de Israel, que lógicamente habían recibido esa revelación. Y luego vamos a ver nuestra propia conducta. Veamos Lucas 22, 29 y 30, por favor. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, dice Jesús, hablando con sus discípulos, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Un alto ahí. Jesús está profetizando a través de Lucas que en el reino de Dios hay una mesa preparada para sus discípulos. Y en esa mesa hemos sido invitados a aquellos que lo hemos reconocido como nuestro Rey. No voy a hablar del Señor, del Salvador, del Redentor, voy a hablar de la figura del Rey. Entonces, ese Rey, su deseo es que Él quiere tenernos sentados en su mesa para que comamos y bebamos de sus manjares. Tener hambre de Él significa que por la fe, estamos también sentados cada día de culto, le pongo yo, a su mesa. Veamos Efesios 2:6, lo que dice Pablo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos sentados, espiritualmente hablando, con Cristo en lugares celestiales. Ahora, por favor, vamos a Éxodo 24:10. Estoy sentando las bases bíblicas para luego levantar la cortina y ver qué significa todo esto. Y allá en el Éxodo, en el desierto, los ancianos junto con Moisés vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies había un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de Israel y ellos vieron a Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Con quién? Con Dios. Y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. La pregunta es, ¿con quién comieron y bebieron? Con Dios. Muy bien. Ahora vamos a bajar a la tierra y vamos a encontrar a 3 reyes por lo menos. Y vamos a hablar del primero,
que aunque no es un paradigma de santidad y perfección, fue un rey de Israel que nos deja la enseñanza que nos atañe en esta noche. El rey Saúl le asignó a David un asiento en su mesa, todos lo conocemos. Me vas preparando 1 Samuel, capítulo 20-27, por favor, hermano David. El rey Saúl le asignó a David un asiento en su mesa, pero en cierto momento llegó a ser un gran riesgo para David sentarse ahí a causa de los celos de Saúl. Todos lo conocemos. Para poner a prueba las intenciones del rey, David y Jonatán hicieron un plan para dejar vacío el asiento de David y ver cómo reaccionaba Saúl. Pero la pregunta que me interesa dejar en su corazón y en su mente es la pregunta que hizo Saúl en el primer libro de Samuel, capítulo 20-27. Leámoslo todos. ¿Por qué no ha venido? Cuando yo leí esto, me golpeó. Me golpeó. Para que usted se dé cuenta que el rey se da cuenta quién no viene a su mesa. Si esto a usted no le golpea, es porque lamentablemente todavía no ha valorado la mesa que Dios prepara para cada uno de nosotros. Si usted viene a dormir, abusamos de su confianza, de su paciencia. Entonces la pregunta que golpea o que debiera golpearnos y sentar un principio teológico de convicción en nosotros es que cada día de culto, mis queridos, hay una mesa servida. Y cuando yo o usted no venimos, hay una pregunta. ¿Por qué no ha venido a la comida ni ayer ni hoy? ¿Por qué no vino el domingo? ¿Por qué no vino el jueves? ¿Por qué no vino el martes? Son los días que yo invito a mi gente. Son los días que yo los invito y les preparo una mesa para que vengan y escuchen mi sabiduría, porque en esas mesas se hablaba de la sabiduría del rey, porque se suponía que los reyes eran los más sabios, tenían mucha riqueza que compartir. Entonces, el pecado más triste que podemos causarle a Dios es menospreciar su mesa. Es quedarnos en la casa porque sí. Es llegar tarde a la iglesia y creo que por lógica, por protocolo y por principio ético, nadie llegaría a la mesa de un invitado especial o de un anfitrión especial. Llegar con tanta pereza arrastrando los pies y empezar a medio dormirse. Nadie. Se imagina la gente que era invitada por Saúl. Era el rey de Israel. Ser invitado por él era un alto honor. No solo por la comida, sino por lo que iban a oír, por lo que iban a aprender. Por eso insisto en repetir lo que dije desde el principio. No hemos conocido a nuestro rey. No lo conocemos. Hemos oído hablar de un rey llamado Jesús, pero no hemos conocido su verdadera función. Aparte de ser Salvador, Redentor, todo lo que ya dije, quitemos eso por un momentito y enfoquémonos en la persona del rey. Él nos invita a comer cada día de servicio. Entonces la pregunta de Saúl es: ¿por qué no ha venido David? Me ha faltado 2 días. Si usted me hace el favor, póngale su nombre. Póngale su nombre. Es que estoy trabajando. Es que estoy estudiando en la U. ¿Y mi invitación? Por eso es que cuando esto nos traslada a la parábola de las cenas, dice la Biblia que el Señor mandó invitaciones a la gente
importante que él quería tener en su mesa. Era gente que él había distinguido, que él había levantado de estatus. Y lo interesante de esa parábola es que todos recibieron la invitación, la leyeron, la pusieron en su agenda para tal fecha. El Señor nos está invitando a una cena, a su casa, a su mesa. Así que aquí está apuntado ya. Pero, diga conmigo, pero, esa noche, porque no fue de día, esa noche, llegó alguien y le dijo, mira, te vendo una finca. ¿Qué tal? ¿Y qué pasó? Vamos a verla. Cuando llega el carruaje real a recoger al invitado, sale el sirviente. Mi patrón dijo que lo disculpe, pero compró una finca y la fue a ver. De noche. Por eso es que la parábola nos pone ejemplos extremos. Recibió la invitación, dijo que sí, pero a la hora de la cena se excusó por una excusa barata. Las fincas nunca se chequean de noche. Era una mentira. Nosotros somos esa persona invitada por Dios, que aceptamos la invitación. Cuando usted reconoció al rey como su rey, aceptó la invitación a la hora de llegar el momento de sentarse a su mesa, escogemos otras actividades antes de cumplir con la obediencia a la invitación. Segundo, me voy a casar. Había anotado en su agenda que esa noche tenía la cena con el Señor. Pero su novia lo convenció y casémonos tal día. ¿De noche también? Si se supone que las bodas son de día. Ahora imaginémonos al dueño de la parábola, porque estamos hablando de la parábola. Tampoco él va a venir, no, dijo que se iba a casar. ¿Qué excusa ponemos nosotros, mis queridos, para no venir el martes, el jueves o el domingo? ¿Cómo nos atrevemos a excusarnos con nuestro rey? Disculpe, pero yo espero que este mensaje nos despierte. Por eso empecé diciendo, la mayoría de evangélicos, no cristianos, evangélicos, se han oxidado tanto que han hecho su propio calendario de cuándo ir a la mesa del rey. Incluso, y lo repito una vez más, le están enseñando a sus hijos que a la mesa del rey se va cuando sobra el tiempo. Primero tus estudios, primero tu trabajo, primero tu universidad. Después, si te queda tiempo, vamos a la iglesia. ¿Y la comida? Otro rey. Segundo Crónicas 9:7. Bienaventurados tus hombres, le dice la reina de Saba, que fue a visitar a Salomón. Bienaventurados tus hombres, o estos hombres, y estos siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Segundo, veamos el 9:4, por favor, David, perdón, retrocede 3 versos. Cuando la reina de Saba, dice, vio los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos, sus vestiduras y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, esta reina, que no era una plebeya, era una reina, se quedó sin aliento. Verso 5. Entonces dijo al rey, era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus. ¿Y dónde hablaba Salomón esas palabras y esa sabiduría? En la mesa. No era un predicador, no era un púlpito, era en la mesa. Ahora nos aclara en el verso 6.
Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí, no se me había contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría. Tú superas todo lo que había oído. Y llegamos al 7. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos delante de ti, que continuamente oyen tu sabiduría. ¿De qué está hablando la reina de Saba cuando vio la mesa de Salomón? Qué lujo el de este hombre. Qué dichosa la gente que se sienta a comer aquí. Qué tremendo. Esta gente debe ser feliz solo con la comida que estoy viendo. Pero aparte, y lo mejor de todo, es la sabiduría que oyen de este rey. Eso quiere decir, la pregunta que surge es, ¿puede usted ver el sentido espiritual de todo esto? En el Antiguo Testamento, la mesa de los reyes representaban los banquetes con el rey, con mayúscula, con el Rey de Reyes en su mesa celestial. Por eso es que Pablo nos dice, sentémonos a la mesa y celebremos la fiesta. Pero yo quiero enfocarme, y ya voy terminando, en el profundo desprecio que tenemos a la invitación de Jesús. Nos debiera dar vergüenza y sentirnos humillados porque dejamos al Señor con su comida servida. Lo despreciamos por cualquier cosa, por un enojo, porque tengo que ir al salón de belleza, porque tengo mi negocio, porque tengo que sacar mi título primero. ¿Sabe usted en dónde estuvo el pecado de Eva? En el Edén. Comer del fruto prohibido, no. No solo eso. Atrás de eso hay un misterio escondido que se está repitiendo hoy. El Señor le había dicho a Adán y Eva, multiplíquense y llenen la tierra, sojúzguenla. Quiere decir, tengan hijos, disfruten su relación, hablando figuradamente ya entre ellos y Dios. Pero Eva cometió el error de dejar un mensaje sin palabras. Sí, es cierto, debo cumplir mi función de esposa, mi función de mujer. Pero ahora vamos a otro nivel. Debo cumplir mi función de hija de Dios. Pero antes quiero obtener el conocimiento de las cosas. Y vio el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué no tuvo hijos antes del pecado? ¿Por qué primero pecó y después tuvo a Caín y a Abel? Porque Eva está dejando un mal mensaje que se está viviendo hoy. La mayoría de padres, de madres, prefieren que sus hijos conozcan antes de obedecer a Dios, que conozcan la ciencia del bien y del mal. ¿Qué te parece? Nuevamente, con todo respeto, estudie, gradúese, saque su título para ser alguien y después sirve a Dios. Ese fue el pecado de Eva. Primero comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y después hago lo que Dios me diga. Eso es lo que en lo personal trato de enseñar a mi congregación. Estamos fallándole a Dios y a nuestra generación. Esa es la razón por la cual la mayoría de jóvenes de hoy ya no conocen a Dios. Conocen la religión, conocen la iglesia, pero no hay esa relación con Dios. Porque el pecado de Eva se sigue repitiendo. Primero la ciencia del bien y del mal y después hagamos lo que Dios dijo. ¿Qué les parece? El rey ha preparado una cena, una mesa, por eso le puse de título, la mesa está puesta.
¿por qué no venimos? Esa pregunta de Saúl, ¿por qué no ha venido David? ¿Por qué no ha venido a mi mesa? Y luego David, creo que no lo mencioné, le dice a Mefiboset, tú comerás a mi mesa. Tú comerás a mi mesa. No importa que seas lo que seas. Veamos 2 Samuel 9:7. Segundo libro de Samuel 9:7. David le dijo, no temas, perdón, 9:7 por favor. David le dijo, no temas, Mefiboset, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Póngale su nombre. Tú comerás siempre a mi mesa. De repente sucedió algo que Absalón se le subleva. David tiene que ir a pelear. Y ahí está la historia. Cuando regresa, encuentra a Mefiboset todo chorreado, todo sucio, todo desnutrido, pálido, lombriciento, si usted quiere, y lo encuentra en la calle. ¿Y cuál fue la pregunta que le dijo? ¿Qué haces aquí, Mefiboset? ¿No te dije que tú debieras estar sentado en mi mesa? Y si usted ha leído la Biblia, va a encontrar la respuesta. Es que fulano me engañó, que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Y Mefiboset nunca más fue invitado a comer con el rey. Porque cuando David regresa de su victoria, encuentra a su invitado, lisiado, todo lo que usted quiera, pero invitado, lo encuentra fuera de su mesa. Y la pregunta que me dolió a mí cuando le leí es, ¿qué haces aquí? ¿Acaso no eres uno de mis invitados? Ahorita voy a ir a comer a mi mesa y tú debieras estar bien vestido y presentable en mi mesa. ¿Qué pasó, Mefiboset? Si esto a usted no le despierta el gusanito, si a mí no me despierta, yo no puedo dejar de venir a la mesa de Dios. No puedo. Porque cuando predica a través de Elmer, a través de Edgar, a través de Marlon, a través de mi esposa, no son ellos, es el rey quien me está sirviendo de su mesa. Es el rey quien me está diciendo, Carlos, te invito a comer. Hoy no sirvas tú la mesa, yo la voy a servir por ti y me debo sentar a escuchar lo que el rey me quiere decir a través de sus mensajeros. Creo que durante 30 y pico de años ustedes jamás han sabido que me quedo en mi casa viendo televisión el día de la invitación a comer. Si no vengo es porque ando sirviendo mesas en otro lugar. Pero mi primera responsabilidad es nunca dejar a mi rey con la mesa servida. Es una afrenta a su realeza, a su divinidad y a su favor. La reina de Saba dice que se maravilló del esplendoroso banquete que se sirvió a la mesa real. Quedó sin aliento al contemplar las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados. Y cuando lo vio, dijo, dichosos, bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Ahora la pregunta final. ¿Qué nos hemos creído, mis queridos hermanos, para dejar al rey con su mesa servida? ¿Qué nos hemos creído para venir a su mesa y empezar a dormirnos y a parpadear, a cabecear? ¿Quiénes nos hemos creído nosotros? ¿Se da cuenta que todavía no hemos conocido realmente la naturaleza de nuestro rey? Hemos oído hablar de él, pero no lo hemos conocido. Por eso hay una sentencia allá en Malaquías, ¿verdad?
Les hablo a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi mesa. En Malaquías. Les hablo a vosotros, sacerdotes. Y pregunta, ¿y qué te hemos menospreciado? ¿No ves que tengo que estudiar, Señor? ¿No ves que tengo que trabajar horas extras? ¿No ves que el bus no pasó? Póngale cualquier cosa, pero póngase a pensar, porque yo me pongo a pensar. Por eso para mí es tan difícil decirle no al Señor cuando me manda a predicar a otras partes. Me es sumamente difícil. Y me da el alto honor de ser su maestresala y servir la comida. ¿Quiénes nos hemos creído, mis queridos, para escoger cuándo aceptamos la invitación de nuestro Rey? ¿Qué nombre le pondría usted a esa actitud? ¿Soberbia, arrogancia, presunción, orgullo, menosprecio? ¿Qué nombre le pondría? Ahora sellemos. Prepare una comida para 20 personas. Usted empieza a cocinar desde las 9 de la mañana, preparar todo. Una mesa de 5 platos, como se dice, una entradita, una sopa, ensalada, plato fuerte, cubiertos, mantelería, todo. Y no llega nadie. Eso pasó en aquella parábola. ¿Y qué hizo el hombre? Vayan a la calle y traigan a todos los menospreciados, a los que tienen hambre y sed de justicia, porque a los que yo invité no quisieron venir, pero mi comida no se pierde. Cierre sus ojos, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Aceptamos esta llamada de atención para hacernos ver cuántas veces te hemos dejado con la mesa puesta. ¿Con qué razón, Señor, nosotros mismos sufrimos a veces el menosprecio de nuestros hermanos? ¿Por qué no alcanzamos ese crecimiento? Porque no solo nos perdemos de tus manjares, de esas comidas tan especiales que tú preparas, pero nos hemos perdido el privilegio de escuchar tu sabiduría, tus enseñanzas, tu conocimiento, Señor, que es lo que realmente alimenta. Porque el punto final de estas historias de los reyes no era la comida sencillamente, era oírte hablar, oír qué decía Salomón, oír esas perlas de David, quizá hablando un salmo, un proverbio, hablando una historia que no quedó escrita, pero que fueron escuchadas por tus siervos. Nos perdemos el privilegio no solamente de la comida, pero especialmente de lo que fluye de tus labios. Como la reina de Saba, que siendo una reina y que a su vez debía haber tenido invitados en su mesa, allá en Saba, se asombró al ver la mesa de Salomón. Ella no le llegaba ni a la suela de sus sandalias, porque se admiró de lo que vio. Creo, según la tradición, que ella también tenía invitados a su mesa, pero nunca como los que tenía el rey Salomón. Y nuestro rey dijo: alguien más grande que Salomón está aquí. Por favor, ayúdanos a valorar esos días en que tú nos invitas a tu mesa, y no creer que somos tan autosuficientes de despreciar una invitación tuya. Muchas gracias. Bendigo la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén.